Una raíz. Lo que no se ve, pero lo sostiene todo. La raíz es el cordón umbilical con el territorio. Pertenece a la tierra, se adapta a ella, la conoce, la atraviesa, se nutre de ella y habla de un clima, de un paisaje, de salitre, de lluvia. Es autenticidad. Se nutre de un entorno particular para dar un fruto con identidad colectiva. Un fruto que se transforma, se comparte, se disfruta. Bizitzaren lehen kate begia da, oinarria. Ekosistema oso bat elikatzen duen bizigaia. Sustraia ez da inoiz banakakoa, sarea da, komunitatea. Elkarri lotutako sistema bat guztion ongiaren euskarri. Konektatzen gaituena da. Belaunaldiz belaunaldi transmititzeko katea. Baita itsasotik maaira ere. Baserritik jatetxe bakoitzera. Hazkundearen motorra da. Ez da inoiz geldirik ekoten, edatu egiten da, indartu, eta gu indartsu haztea ere eragiten du. Sustraia, indar bizia da, egokitzea, erresilientzia. Berritzeko eta eraldatzeko gaitasuna da. Con estos premios celebramos esa raíz que nos sostiene, que nos proyecta, que nos une, que nos impulsa, que nos cuida. Porque todo lo que somos nace de esa raíz. Y la gastronomía también. Porque Euskadi no se entiende sin nuestra gastronomía, y nuestra gastronomía no se entiende sin nuestro primer sector. Arratsaldeon guztioi, eta ongi etorri 2025ko Euskadi Gastronomia Sarietara. Buenas tardes a todas y todos. Os damos la bienvenida a la primera edición de los premios Euskadi Gastronomía. Ikusi berri dugu sustraiak ez direla jatorria bakarrik. Loturak, egiturak, elikadura, transmisioa eta etorkizuna dira. Gaur, ikuspegi honetatik jaiotako sariak inauguratzen ditugu. Euskal gastronomiaren bikaintasuna aitortzeko, baina batez ere, bikaintasun horretatik haratago begiratzeko. Gure gastronomia lurrean hasten baita, itsasoan, landu, arrantzatu, hazi, ekoiztu, eraldatu eta ikertzen dutenetik. Lehen sektoreekin hasten da, ez beti ikusten dena, baina garenaren funtsezko zati bat eusten duena. Gure elikadura, gure paisaia, gure ekonomia, gure kultura eta gure bizimodua. Sustrai horren indar guztia ikusgarri egiten dutenak ospatzen ditugu gaur. Elikagaien baliokatearen ahalegina herrialde gisa definitzen gaituen ospe bihurtzen dutenak. Ekitaldi honi ofizialki hasiera emateko, Eusko Jaurlaritzako elikadura, landa garapen, nekazaritza eta arrantza sailburuari, Amaia Barredori, ongi etorria eman nahi diogu. Bueno, arratsaldeon guztioi eta ongi etorri. Lehendakari jauna, sarituak, gastronomiaren eta elikadura katearen ordezkariak, agintariok, lagunok, arratsaldeon. Gaurko arratsaldea berezia da. Izan ere, gaur ez dugu soilik sari batzuk banatuko. Gaur eskerrak emateko eguna da. Eskerrik asko urteetan zehar euskal gastronomia munduan erreferente bihurtu duten pertsona guztiei. Eta eskertza hau toki berezi batean egiten dugu, Ajurianean. Euskaldun guztion etxean, horrek ere badu esan nahi bat. Gaur hemen aitortzen duguna ez delako soilik arrakasta profesionala. Herri honen izena mundura eraman duen lana da gaur aitortu nahi duguna. Porque a veces, desde luego, hablamos del prestigio internacional de la gastronomía vasca como si fuera existido siempre, ¿verdad? Pero como si hubiera surgido muchas veces de una forma natural o espontánea, y esto no ha sido así. Ha sido el resultado, desde luego, del trabajo, de la visión de muchas personas y que muchas veces también de esas personas pues, ha resultado esa valentía, ¿no?, de abordar proyectos y acciones, desde luego, que han puesto a la gastronomía donde a día de hoy está, ¿no? Personas que, desde luego, decidieron innovar cuando todavía no se hablaba de innovación gastronómica
o personas que defendieron el producto local antes de que estuviera de moda hablar del kilómetro cero, personas también que entendieron, desde luego, que la cocina vasca podía crecer, podía modernizarse y abrirse al mundo, desde luego, sin perder nunca esa identidad propia, esa autenticidad que tanto la ha caracterizado. Y gracias a aquella generación pionera, hoy Euskadi ocupa el lugar del prestigio internacional que trasciende de lo que es la propia gastronomía, porque nuestra cocina, desde luego, proyecta cultura, proyecta territorio, proyecta manera de ser, pero también el enorme valor del trabajo que hay detrás de cada uno de los productos o de cada una de las personas, ¿no? La nueva cocina vasca cambió nuestra gastronomía, sí, pero desde luego también cambió esa imagen que teníamos en el exterior de Euskadi, ¿no? Ayudó a construir esa marca de prestigio asociada, desde luego, a la excelencia, a la creatividad y al producto de calidad. Y además lo hizo en un momento nada sencillo, porque se apostaba por una cocina moderna, ambiciosa, cuando todavía parecía imposible que Euskadi pudiera, desde luego, convertirse en un referente gastronómico mundial. Aquella generación abrió un camino que hoy continúa dando muchos frutos, y eso merece, desde luego, ser reconocido institucionalmente. Horregatik da hain garrantzitsua gaur hemen egiten dugun aitortza. Gaur saritzen ditugun ibilbideek Euskadiren azken hamarkadetako bilakaera ere kontatzen dutelako. Sukaldaritza erraldatu zutenen ausardia, txakolinari eta bertako produktuek prestigioa eman dieten lana. Eta etorkizuna berrikuntzaren bidez eraikitzen ari diren belaunaldi berrien talentua. 3 begirada desberdin, baina ideia berarekin, bikaintasuna. Porque si algo, desde luego, define la gastronomía vasca es precisamente eso, esa obsesión de hacer bien las cosas, de respetar ese producto y de mejorar, desde luego, constantemente. Y también de entender que detrás de todo ello hay muchísimo esfuerzo invisible, productores, empresas, bodegas, familiares, arrantzales, baserritarras. Hay profesionales que, desde luego, llevan toda una vida defendiendo la calidad desde el territorio. Y también hay nuevas generaciones que están, desde luego, aportando conocimiento, aportando tecnología y aportando, desde luego, también nuevas herramientas para que el sector siga siendo fuerte en el futuro. Hoy la gastronomía vasca no se entiende únicamente desde la cocina, se entiende también desde la innovación, desde la sostenibilidad, desde la digitalización o desde la investigación y también desde la capacidad de seguir adaptándose a nuevos tiempos, desde luego sin perder aquello que nos ha hecho siempre diferentes. Hor dago gaurko sarituen benetako ekarpena, ez soilik arrakasta profesionala baizik eta Euskadiri eman dioten ospea, gure produktuei eman dieten balioa eta munduan zehar zabaldu duten irudia. Eta hori guztia oso lotuta dago gure lehen sektorearekin ere. Izan ere, ez dago gastronomia handirik kalitatezko produkturi gabe. Ez dago sukaldaritza ospetsurik, arrantzalerik, nekazaririk, abeltzainik edo ekoizlerik gabe. Horregatik gastronomiaz hitz egitea, gure lurraldeaz, itsasoaz, baserriez eta portuez hitz egitea ere bada. Eta noski, belaunaldiz, belaunaldi, transmititu den egiteko modu batez. Por eso, desde luego, desde el Gobierno vasco, queríamos que estos premios nacieran precisamente así, reconociendo a quienes han ayudado a construir la Euskadi gastronómica que hoy conocemos. Una Euskadi admirada en el mundo, competitiva también, innovadora, abierta, pero sobre todo profundamente ligada a las raíces. Y también una Euskadi que entiende, desde luego, que la gastronomía no es solo prestigio internacional, sino también economía, es empleo y, lo más importante, es identidad. Beraz, bihotzez, zorionak saritutako pertsona guztiei, eta eskerrik asko zuen talentuagatik, zuen ausardiagatik, eta urte hauetan guztietan egin duzuen lanagatik. Gaur, benetan, Euskadik zuei eskerrak eman dizkizue. Eskerrik asko.
Eskerrik asko, sailburu. Edizio honetako lehen sariak zuzenean etorkizunera begiratzen du. Baina ez etorkizun abstraktu edo urrun bati, baizik eta dagoeneko gure mahastietan, gure ustiategietan eta lehen sektorea tresna berriekin erabakiak hartzen hasten den moduan gertatzen ari den bati. Durante siglos, el campo ha avanzado gracias a la observación, la experiencia y la intuición. Hoy a ese conocimiento se suma la tecnología, la inteligencia artificial y la capacidad de convertir los datos en decisiones útiles. La trayectoria de Izaskun Oribe Aizpuru representa precisamente ese puente entre la tierra y la ingeniería, entre la tradición agrícola y la innovación tecnológica, entre el conocimiento heredado y las soluciones que necesita el sector para seguir siendo competitivo, sostenible y vivo. Demagun lurrak esaten diguna entzun dezakegula. Naturak bere planen berri eman diezagukeela. Intuizioaz gain, informazioa ere badugula. Nola aldatuko litzateke kasu horretan landalana? Industria y campo no son tan diferentes, al final se basa en medir bien, interpretar bien y devolvérselo a quien realmente lo necesita para que pueda decidir mejor. Y empezamos a hacer pequeñas pruebas con sensores hechos en casa y demás, y poco a poco nos fuimos dando cuenta del potencial que tenía. Muchísimas gracias por este reconocimiento, ya no solo para mí, también para todo mi equipo, para mis socios, que al final están todo el día codo a codo conmigo desarrollando esta idea, que nació de 3 locos, uno del mundo del viñedo, otro del mundo de los datos y otro del mundo de la electrónica, que sumamos fuerzas pues, por este propósito que además en mi caso para mí es tan importante, que es preservar uno de los patrimonios más importantes que tenemos, que es el campo. Mi padre era viticultor, lo fue durante muchos años, yo ese amor por la viña lo he mamado desde que soy muy pequeña. Escuchar mucho. Nosotros no creamos para poner en el campo, sino que hemos co-creado con el agricultor desde el principio, lo hemos incluido en todos nuestros procesos de decisión, de diseño, y creo que esa ha sido un poco la clave, el escuchar el idioma del agricultor, el entenderlo y el tenerlo de primera mano trabajando con nosotros, el que nos ha llevado a realmente estar desarrollando tecnologías que les valen y que están teniendo una aceptación muy buena hasta el momento. Los datos, la información nos abren un abanico de oportunidades a un sector que muchas veces se ha quedado apartado del mundo tecnológico y que ahora esta democratización y este acceso que estamos intentando darles a algunas empresas les van a beneficiar mucho. Estas herramientas ayudan a que el núcleo joven del medio rural, que muchas veces tiende a marcharse de las ciudades en busca de otro tipo de oportunidades, empiecen a ver más seductor o más interesante el mundo rural. Izaskun Oribe Aizpuru, gazte talentudunaren Euskadi Gastronomia Saria. Recibimos con un fuerte aplauso a Izaskun Oribe Aizpuru de EdTech Solutions, Premio Euskadi de Gastronomía 2025 a la persona joven más talentosa. Mila esker, qué reconocimiento. Muchísimas gracias. Además de un gran honor, para mí es una gran responsabilidad. Estoy aquí arriba representando además a todo el equipo de ITEC, que están por aquí conmigo, porque creo que además hacemos algo muy importante y es preservar algo que para nosotros siempre ha sido fundamental. Desde muy pequeña, pues a mí en mi casa me han enseñado que el viñedo es uno de nuestros mejores patrimonios y que tenemos que cuidarlo. Y que si además podemos integrar tecnología bien hecha para ayudar a esos agricultores a que pues el campo siga siendo su medio de vida, pues creo que no hay un propósito más importante. Quiero aprovechar pues para hacer un agradecimiento muy especial a mis 2 socios, Íñigo y Daniel. Pues al final habéis sido parte fundamental de todo este proyecto. Sois la base y este camino con vosotros ha sido maravilloso. Por supuesto, a todo nuestro equipo. Ha sido maravilloso también teneros con nosotros y desarrollar todo lo que estamos creando. O sea, gracias por todo lo que hacéis.
a todos los que se han sumado, instituciones, centros de estudios, amigos, familia, toda esa gente que nos ha acompañado en el camino cuando parecíamos unos locos haciendo cosas de cacharritos en el campo, pues todos nos habéis acompañado, incluso cuando dijimos vamos a sacar un vino, bueno, pues os echasteis la manta a la cabeza y nos ayudasteis. Y muy especialmente pues me encantaría dedicarle este premio a mi aita, que bueno, pues, ha sido, es y será nuestro mejor embajador, como decía, viticultor, ese que nos ha enseñado el amor por la viña, a preservarla, y nos ha demostrado que además es un legado que se queda con nosotros, incluso cuando nosotros ya no estamos aquí. Beraz hau, berarentzat, mi esker. Zorionak. Urrengo sariak Getariara garamatza, ardoa itsasoari begira jaiotzen den lekura, familia, lurralde eta erresistentzia historia batera. Los hermanos Andrés, Ernesto e Iñaki Chueca Isasti, al frente de la bodega Txomin Etxaniz, han contribuido de manera decisiva a elevar el chacolí de Getaria hasta convertirlo en una seña de identidad reconocida dentro y fuera de Euskadi. Su trayectoria demuestra que tradición e innovación no son dos caminos opuestos, que el respeto al origen puede convivir con el rigor técnico y que un producto profundamente ligado al territorio puede proyectarse al mundo sin perder su carácter. Esta es una historia de lealtad al origen que comenzó en 1649 con Domingo de Echaniz. Durante casi 4 siglos, esta familia ha custodiado el patrimonio de nuestra tierra, mimando las variedades autóctonas de chacolí, Hondarrabi Zuri y Hondarrabi Beltza, incluso cuando el olvido amenazaba con borrarlas del mapa. Los hermanos Chueca y Sasti lideraron el milagro de su recuperación. Unieron al sector y demostraron que la modernización y el rigor científico eran el mejor abono para posicionar el chacolí vasco en el panorama internacional. Nire biziko idatzia, gure familia maztiei lotuta, 1959 da. Gu, uste egita, 11. generazioa, eta gure familien txiki-txikitatik maztiek da txakolina ziren eguneroko komentarioak. Gure proiektu pertsonala da, Nartxean jartzeako aipatu gara dago gure aita, Pedro Txueka. Berak gerra ondorenean joan zen Frantzira. Parranai da nolabait Champagne, Moet eta hauen kapitala. Eta han egonaldi egin zituen. Eta garbi etorri zen jakinda eta sinistuta oso baritate izugarri onak gendukagula, erari gehien bat zuria eta baita ere txanpaina egiteko. Eta orduan, 1986an martxan jarri genuen prozesu hau, eta 1989an lortu genuen izatea Estado Espainol guztiko jatorrizko deitura txikierena. Baina kezkik nagusiena genuena zen hurrengo generazioa transmititzea. Eta hurrengo generazioak jabetzea nolabait gure etorkizuna, bodega maztien etorkizunari buruz. Hori lortu dugu, ia hurrengo generazioak hartu du, lau persona daude, lan hortarako, eta ia berak eramaten dute, ia bodega eta maztiak eta txakolin gintza osotasunean. Hermanos Chueca y Sasti, responsables de la bodega Txomin Etxaniz. Premio Euskadi de Gastronomía a la mejor trayectoria enogastronómica. Andrés, Ernesto eta Iñaki Chueca Isasti, Txomin Etxaniz upategiko arduradunak 2025ko Euskadi Gastronomia Saria ibilbide enogastronomiko onenari. Orain zuena da hitza. Lehendakari, sailburu denoi,
Arratsaldeon, eta eskerrik asko denoi. Gure familiarentzat, geranak eta bereziki izan direnak gogoratuaz, sari hau jasotzea ohore, eder eta bizi bada. Benetan sinistu dugu beti gure famili proiektua, txakolin proiektua, nahi eta nahi ez inguruko garapenarakin uztartu beharra zegoela eta hortan saiatu gera beti. Zorionak baita ere, noski, beste sarituei, eta esango nuke bereziki, hemen aurrean zaudetenoi, azkenengo 50 urte kunplitu dituzue, eta 50 horietan zuen aldamenean izan gera, eta oso pozik izan gera. Mila esker danoi, eta esan. El tercer premio de esta primera edición de los Premios Euskadi Gastronomía nos lleva 50 años atrás, cuando un grupo de cocineros entendió que la cocina vasca podía mirar al futuro sin dar la espalda a su memoria. Abrieron sus cocinas y sus cuadernos, recuperaron recetas, volvieron al mercado, escucharon al producto y al productor y defendieron que la tradición no era una frontera, sino un punto de partida. Y así nació la nueva cocina vasca. Iraultza kolektibo horrek betiko aldatu zuen gure gastronomia eta Euskadi nazioarteko erreferente bihurtu zuen sukaldaritzako berrikuntzan. Gaur, 50 urte geroago, bere sortzaileak aitortzen ditugu, sukaldaritza, ofizioa, kultura, identitatea eta etorkizuna izan daitekeela erakutsi dutelako. Eta bete egin zuten. Juan Mari Artzak, Pedro Subijana, Carlos Arguiñano, José Juan Castillo, Tatus Fonbellida, Ramón Roteta, Pachi Quintana, Luis Irizar, Ricardo Idiáquez, Xavier Zapirain, Pedro Gómez, Manolo Iza, Jesús Mangas eta Ramón Zugasti. Duela 50 urte, ameslari hoiek jabetu ziren etorkizunera begiratzeko lehenik eta behin lurra miatu behar dela. Benetako iraultza dela berezi egiten gaituen hori berreskuratzea, eta ezarritako eskema guztiak urratuz egitea. No éramos muy conscientes, sí que teníamos ganas y sí que queríamos hacer, y sobre todo tuvimos una cosa muy grande, que es la que creo que es uno de los tesoros a conservar, que es todo lo que vamos a hacer lo vamos a hacer en grupo. No vamos a ser individuos, vamos a ser el grupo. La nueva cocina vasca fue lo más fácil, ¿no? Nik uste interesgarriena izan zala elkartzea sukaldariak. Hori izan zan, alucinantia izan zan. Ya estábamos cada uno haciendo cositas diferentes. Lo que era claro es que a nivel individual o ir en nivel colectivo iba a tener mucho más repercusión. Tenían muchas cosas que compartir, que contarse los unos a los otros, todo con el objetivo de mejorar, ¿no? Y de ir hacia adelante, ¿no? Y yo creo que nunca se nos olvidará todo lo que nos enseñaron, y yo lo viví desde pequeña. Y era muy divertido porque venían cocineros a casa, ¿no? Venían pues, Carlos Arguiñano, Pedro Subijana, y se comían la cena de mi hermana y la mía. O sea, y luego se iban a cenar. Entonces decíamos nosotras, cuidado, que vienen. Entonces yo lo que vi en este grupo es que todos éramos para todos, pero no solamente a la hora de hacer nuestras reuniones y decidir qué se va a hacer, qué menú vamos a hacer para esas famosas comidas, sino que hasta compartimos los clientes, y eso era una cosa que era increíble. Hori benetan, gu beti jute ginen baserrita eta arrantzalena hitz egitea. Momentuko produktuak eta bakoitza bere kasa, baina ia hor denok alkartu ginean, hori intzun gorakada bat. Si no hay producto, es que no hay cocina, ¿eh? Y mal se puede hacer un plato con un mal producto. Tienes que hacer milagros. Los baserritarras y los productos tan excelentes que tenemos en Euskadi, a mí me llama mucho la atención porque ahora está como muy en boga el estar muy conectado hacia los proveedores, ¿no? Y cuando ya lo hacían desde entonces. Tenemos una responsabilidad cultural, ¿eh? La cocina es una de las señas de identidad
de una cultura, con la lengua, con otros aspectos muy importantes. Pero la cocina es un aspecto muy importante. Buscar de dónde veníamos y la herencia que habíamos recibido. Y luego a partir de ahí teníamos un poco la responsabilidad esa de decir, oye, yo no me voy a gastar la herencia, no voy a consumir la herencia y se acabó, tengo que aportar algo. ¿Qué es lo que quedará de lo que aportemos? Pues no sabemos, ni tampoco nos importa mucho. La amistad entre los cocineros, o sea, esto es entrañable. O sea, yo no creo que pasa en ningún otro oficio. O sea, me gustaría que los políticos se llevaran como nos llevamos los cocineros. Otro gallo cantaría. Si nosotros en el fondo éramos unos coleguillas que nos juntábamos y bueno, para hablar de cocina, para hablar de comida, para hablar del producto, para intentar ver si podíamos decir a los caseros que nos hicieran los guisantes más pequeñitos. En fin, nosotros era una reunión de amigos y lo hacíamos con mucho gusto, no pensábamos para nada la dimensión que ha tomado. Gipuzkoako sukaldeetan landatutako haziark ulertarazi zigun sukaldaritza zer den. Hain zuzen ere, gure sustraiak interpretatzea, gure sustraiak berritzea eta gure sustraietan sakontzea gauza ororen gainetik. Mundu globalizatu honetan, euskal sukaldaritza berriak argi adierazten digu oraindik ere, herri baten sustraien adierazpenik garbiena eta atsegingarriena izan daitekeela gastronomia. Euskal sukaldaritza berriaren sortzaileak, ibilbide gastronomiko onenaren Euskadi Gastronomia Saria. Pedro Subijana, Elena Arzac, Carlos Arguiñano, Ramón Roteta y Tatus Fomellida, en representación de todos los fundadores de la nueva cocina vasca, Premio Euskadi de Gastronomía a la mejor trayectoria gastronómica. Menuda responsabilidad me han echado a mí, porque somos unos cuantos y resulta que me toca hablar a mí. Pero bueno, yo como normalmente suelo decir que leer no transmite nada, pero no me ha quedado más narices que apuntarme 4 cosas, porque si no seguramente me iba a dejar en el tintero la mitad, y aún así. Eskerrik asko, mila esker, lehendakari jauna, errekonozimendu honegatik. A un grupo de cocineros un tanto locos y anárquicos que creímos en su día, con el espíritu de grupo y de generosidad inherente a nuestros genes vascos, que juntos podríamos hacer mucho más que cada uno por su cuenta, y desde luego muchísimo más que enfrentados. Y que llevados por la pasión y la juventud pensamos que podríamos cambiar el mundo. Y además nos lo pasábamos muy bien trabajando y discutiendo como en cualquier cuadrilla de amigos. Teníamos ansias de aprender. La gran diferencia es que con los años se nos ha curado la enfermedad de la juventud, pero no los objetivos que nos movieron al comienzo. Respetamos a nuestros mayores, pusimos más rigor en lo presente y pensamos que no tenía que haber límites para la innovación y la creatividad hacia el futuro. Además de estar abiertos a respetar los diversos estilos y a recibir a todo aquel que quisiera sumarse. Nunca fuimos un grupo cerrado. Trabajar con honestidad, pero en competición, como decía mi amigo Pedro Luis Uriarte. Y obsesionados con la transmisión del conocimiento, con la formación, y pensando en que todavía, mientras estamos vivos, tenemos mucho que hacer. Eskerrik asko. Zorionak. Mila esker denoi, benetan. Lehendakari jauna, bueno, Arantxa, Amaia, eta bueno, denoi, mila esker. Zuegaitik gaude hemen. Bestela, gurea zan jolasian, beti jolasian. Mila esker. Sari banaketarekin hasiko gara, eta horretarako Imanol Pradales lehendakaria eta elikadura landa garapen nekazaritza eta arrantza sailburua Amaia Barredo eszenatokira gonbidatu nahi ditugu.
Premio Euskadi de Gastronomía 2025 a la persona joven talentosa Izaskun Oribe Aizpuru. Eta 2025 Euskadi Gastronomia saria ibilbide enogastronomiko onenari Andrés, Ernesto eta Iñaki Txueka Isasti Txomin Etxaniz upategiko arduradunak. Zorionak. Premio Euskadi de Gastronomía a la mejor trayectoria gastronómica a la nueva cocina vasca y reciben el premio Pedro Subijana, Elena Arzac, Carlos Arguiñano, Ramón Roteta y Tatus Fonbellida en representación de todos los fundadores. Invitamos a subir al escenario al resto de premiados para sacar una foto de familia. Zorionak guztioi eta eskerrik asko hemen egoteagatik. Euskadi Gastronomia sarien lehen edizioari amaiera emateko Imanol Pradales lehendakariari hitza eman nahi diogu, beraz, gonbidatzen zaituztegu eserlekura. Goian jarriko dut. Legebiltzarburua, sailburua, herri agintari eta ordezkariok, sarituok, jaun-andreok, arratsaldeon guztioi. Historian zehar, euskaldunok, elkarri laguntzeko sareak eraiki ditugu. Hainbat eskualdeetan, artzain bat ardirik gabe gelditzen zenean, esaterako, ezbehar edo gaixotasun baten ondorioz, bere anaidiko artzain bakoitzak ardi bat ematen zion. Trukean, normalian eta eskerronez, artzainak otordu bat eskaintzen ziren guztiei, baskaria, meriendia edo afaria. Menua bere kontura zijoan, noski, Bizkaiko lekukotza baten arabera, esate baterako, babarruntzuriak eta bakaioa prestatzen ziren, adibidez horrelakoa gertatzen zirenean. Baina zergaitik kontatzen dizuet hau. Gastronomia, gure kulturaren eta nortasunaren osagai garrantzitsua delako, eta esan da. Kontatzen duelako nortzu garen, nondik gatozen eta nonla aldatu garen. Gastronomia aberatsa dugu Euskadin, ohitura eta tradizio aberatzak ditugulako, noski. Eta gastronomia indartsua dugu, ehun indartsua dugulako, da horrexe esan nahi du, baserritarrak, arrantzaleak, industria, logistika, ostalaritza, ikerketa, garapen zentroak besteak beste. Hoie guztia ditugulako, daukagu gastronomia indartsu bat.
Elikaduraren eta gastronomiaren balio kateak, momentu honetan, azken datuen arabera, 133.000 lanposturi eusten die, gure herrian, eta gure barne produktu gordinaren 10% da, gutxi gora bera. Ez da gutxi, ez da gutxi. Sari hauekin, ondare hori zaindu, indartu, eta eguneratu duzuen pertsoen ekarpena aitortzen dugu gaur. Hace poco, unos días, alguno de los aquí presentes, no miro a nadie, en un acto de un aniversario que celebraba en la costa vasca guipuzcoana, en un pueblo que ha puesto de moda hoy una presidenta de una comunidad ajena a Euskadi, decía, había confirmado mi asistencia, que como surgió el viaje al Vaticano no pude acudir y que algún pecado tendría que confesar. Algún pecado tendría que confesar, dijo con sorna. La gula es uno de los 7 pecados capitales. Pero en Euskadi comemos y bebemos con moderación y con mucho fundamento. ¿Verdad, Carlos? Que era el que lo dijo, que era el que lo dijo. Bromas aparte, la gastronomía es mucho más de lo que está encima del plato. Nos invita a ir más allá, a aprender, a mirar con otros ojos lo que nos rodea. Y hace 50 años, un grupo de pioneras y de pioneros, aquí están 5 de sus representantes, perseguisteis un sueño, situar la cocina vasca entre las mejores del mundo. Tuvisteis claro que la innovación sin esencia era puro artificio. Por eso recuperasteis aquellos platos perdidos, buscando en caseríos, preguntando a checoandres, a arrantzales. Utilizasteis ingredientes y materias primas que hasta entonces se desechaban. Hicisteis pruebas, mezclasteis y, sobre todo, compartisteis lo aprendido con generosidad. Entre vosotras y vosotros, pero también con las siguientes generaciones que han venido. En la primera cena que ofrecisteis, creo que fue allá por 1977, había 2 vinos, pues eso es lo que me han contado. Uno de ellos era Txakoli Etxaniz, de Getaria. Apenas había 15 hectáreas de Txakoli en aquel momento, en Euskadi. Era un vino local, poco apreciado pese a la tradición histórica del país. Pero había un hombre, Pedro Chueca, Laitá, de quienes hoy estáis aquí, que supo valorar el potencial y que se empeñó en cambiar el guión de la historia. Y fue a Francia a aprender, como ha contado en el vídeo Iñaki, y volvió cargado de ilusión y cargado de futuro. Sus hijos, aquí presentes, Iñaki, Andrés y Ernesto, tomasteis el testigo, continuasteis el camino de mejora, ayudasteis a obrar el milagro, haciendo del Txakoli de Getaria un vino de primer nivel que se vende hoy por todo el mundo, de primera categoría. Impulsasteis la denominación de origen, hoy son 450 hectáreas, y además es una referencia internacional. Fue en 1989 cuando, por cierto, se impulsó la denominación de origen, como también se ha dicho en el vídeo, y en 1989 ya faltaba poquito para que naciese nuestra siguiente protagonista, Izaskun Oribe. Ingeniera industrial, de familia viticultora, como ha dicho, aitá, es a lo que se ha dedicado. Tú también tenías claro que querías dar continuidad a ese legado. Creo que al principio no sabías muy bien cómo hacerlo, pero viste donde pocos veían. Conectaste tradición y disrupción, el biz y el qubit. El qubit es lo de lo cuántico, la tecnología cuántica y la supercomputación cuántica, biz y qubit. Uniste 2 mundos que parecían irreconciliables. Demostraste que la tecnología y las más modernas y las más disruptivas son un soporte para tomar las mejores decisiones, para prevenir plagas, para ahorrar recursos, para facilitar la vida de quienes trabajan en el campo. Y no solo para eso, para hacer un gran vino, que también habéis hecho un gran vino, Cube. 3 premios, 3 valores que nos inspiran: cooperación, tenacidad, innovación. Beraz, eskerrik asko bihotzez eta zorionak guztioi. La cadena de valor de la gastronomía es un ingrediente indispensable en nuestra cultura, en nuestra economía, en nuestro bienestar, en el día a día de nuestra gente. Creo que tenemos un gran activo, que es la reputación que tiene la gastronomía vasca.
que es un atractivo diferencial, pero contuz, los demás aprietan, el mundo corre y no nos esperan. No nos podemos dormir en los laureles, tenemos que seguir apretando. Por eso vamos a seguir trabajando codo con todos y todas aquellas personas que ayudáis a reforzar y a ensanchar este legado que hemos recibido, con iniciativas que ahora estamos impulsando también desde el Gobierno en colaboración con muchas y muchos de los que estáis hoy aquí, como el GOE en Guipúzcoa, en Donosti, EDA Drinks and Wine en Araba, La Guardia, Vitoria-Gasteiz, el Plan Estratégico de Gastronomía y Alimentación, que hace poquito hemos aprobado, que va a permitirnos desplegar muchísimos proyectos transformadores y movilizar más de 2.600 millones de euros de inversión pública y privada de aquí al 2030. Por lo tanto, tenemos que seguir trabajando duro, tenemos que seguir dando la talla para seguir siendo los mejores, como hemos demostrado a lo largo de las últimas décadas. Eta elkartasunean egin beharko dugu aurrera, garai bateko artzain haiek bezala. Eta gaurkoan, Luis Irizar maisu handiak esan zuen bezala, ezberdin egiten gaituen egia eta autentizidadea galdu gabe. Ipar orratza galdu gabe. Eskerrik asko eta zorionak bihotzez guztioi. Mila esker. Mila esker, lehendakari jauna. Euskadi Gastronomia sarien lehen edizioaren amaierara iritsi gara. Gaur 3 bide oso ezberdin aitortu ditugu, ideia komun batek elkartuta. Euskal Gastronomia bikaina dela lurralde batek, produktuek, ezagutzak eta lehen sektore batek babesten dutelako. Eskerrik asko saridun guztiei, lehen edizio honetan parte hartu duzuenoi eta gurekin bat egiteagatik guztioi. Nola ez, ekitaldi hau koktel batekin amaituko dugu. Hurren arte.